un viejo vals de las páginas de nuestra música colombiana que se hizo muy famoso y muy popular en el pasado, se llama El Camino de la Vida. Allí se narra las diferentes etapas por las que pasa el ser humano, con sus respectivas tristezas y alegrías, desde la niñez pasando por su juventud hasta su edad adulta. Ahora bien, ¿se ha preguntado usted por qué todos emprendemos un viaje por un camino donde el paisaje está matizado de dolor, afán, peligros, tristeza, enfermedad y muerte? Si usted lo nota, nadie escapa a estas experiencias. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos saboreamos estas cosas. Todo esto lo ha acarreado el pecado, ¿sabía usted? Y pocas veces nos detenemos a mirar el cuadro completo. Un cuadro que nos muestra que en el principio Dios diseñó y creó un mundo bueno, incluyendo hombres con alma recta, justa y un corazón puro. Y todo se malogró por causa del pecado. El mundo que ahora usted habita y por el que ahora transita, entró entonces en un inalterable e irreversible proceso de descomposición desde el día que el pecado entró en el universo por un hombre. Y de esa condición solo Dios puede salvarnos, hermano y amigo. La vida aquí en este mundo, hemos aprendido a la luz del Génesis, es un viaje. Y ese camino se puede tornar algunas veces muy difícil, ¿recuerda? Y la mayoría de las veces es por causa de nuestras malas y pecaminosas decisiones, las cuales traen consecuencias funestas, que solo gracias a la soberana conducción de Dios, Él dirige todo para llevar adelante su plan de salvación, pues de lo contrario, todo lo echaría el hombre a perder y la humanidad entera terminaría arruinada en el oscuro, desdichado averno por la eternidad. Por eso, hermano y amigo, debemos volver nuestra mirada a Dios. Debemos considerar el plan de salvación que nos señala la gracia de Dios. Él quiere enseñarnos cómo opera su gracia y su plan de salvación, para que así usted y yo nos alineemos y cooperemos con su voluntad. ¿Sabe para qué? Para que así, en medio del desastre que el pecado trajo sobre el mundo, usted y yo, por la gracia de Dios, podamos tener una esperanza viva acerca de nuestra liberación de esta tragedia en que la humanidad se encuentra. Hoy aprenderemos que Dios no abandona y lleva a salvo por el camino a su pueblo escogido.
Por eso vamos a llamar nuestra meditación de hoy: Dios no nos abandona y nos lleva a salvo en el camino. Dios no nos abandona y nos lleva a salvo en el camino. Veremos 3 temas. En primer lugar, que Dios nos llama a huir a una tierra mejor. En segundo lugar, que Dios nos llama a confiar en un amo mejor. Y por último, que Dios, por su pura y sola gracia, nos guarda y libera para una vida mejor. Una tierra mejor, un amo mejor, una ¿qué? Vida mejor. Una tierra mejor, un amo mejor, una vida mejor. Dios no nos abandona y nos lleva a salvo en el camino. Vamos al primer aspecto. Dios nos llama a huir a una tierra mejor. Usted y yo, o la mayoría por lo menos de los que estamos aquí, hemos avanzado un buen trecho en la historia acerca de cómo avanza el cumplimiento de la promesa de Dios conforme al plan de salvación que reveló a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Hoy, a través de un pasaje algo extenso, el final del capítulo 29, el capítulo 30, disculpe, y el capítulo 31, veremos cómo la historia de Jacob da un giro. Y ese giro tiene que ver con que después de estar 14 años Jacob en tierra ajena, en casa de su tío Labán, decide partir y volver a la tierra de la promesa, esa tierra donde estaba su familia, recuerda, esa tierra de donde nunca debió haber salido. Ha pasado buen tiempo. Jacob, recuerde, ha trabajado ya 14 años. Por malas decisiones resultó en un concubinato y en un hogar disfuncional con 12 hijos, con 11 hijos exactamente. ¿Lo recuerda? Y ahora entonces Dios pone en su corazón que es hora de salir, que es hora de partir. Así siempre Dios pone en el corazón del hombre el querer como el hacer. Inquietó a Jacob, insisto, en que saliera, en que se liberara de Labán, que no solo es su suegro, sino también su empleador y jefe codicioso y aprovechado. Versículo 25 al 30 del capítulo 29, del capítulo 30. Mire conmigo, por favor. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán, miren lo que Jacob le dijo: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y respondió: y tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido.
Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Quisiera remarcar y resaltar en primer lugar que estamos esclavizados por un imperio malvado. Estamos esclavizados por un imperio malvado. Recordemos que Jacob resultó trabajando como un esclavo por 14 años para su tío. ¿Sí lo recuerda? Cuando miramos la escritura, hablo en términos de esclavitud porque en el contexto del pueblo de Israel, ese era el tiempo en que un hombre se esclavizaba en el pueblo judío, ¿lo recuerda? 7 años, ¿recuerda, hermana Glinis? Por eso es importante notar que ahora Jacob, después de que ha sido lanzado de su casa, de su tierra, por ese pecado que cometió contra su padre y su hermano, ahora está trabajando y se da cuenta que después de 14 años de trabajar duro, no tiene absolutamente nada para sí mismo, no ha obtenido ningún provecho. Versículo 30, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Solo ha sido una especie de esclavo, pues todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su sudor, toda su energía, toda su capacidad ha sido para el beneficio de uno. ¿De quién? De un hombre malvado llamado Labán. Versículo 27, y Labán le respondió: halle ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Claro, ¿cómo no iba a seducir a su yerno Jacob y decirle: no, hombre, quédate, mira, quédate tú me has bendecido mucho, tú eres un buen trabajador, finalmente, hombre, lleguemos a algún arreglo, porque Labán era un codicioso, quería seguir teniendo un esclavo a su servicio, seguir beneficiándose. ¿Le suena familiar? Ese es el imperio del mundo, que siempre quiere esclavizar al hombre para que trabaje en función de seguir haciendo más y más ladrillos, como hicieron los israelitas para el imperio de Faraón. Pero Dios tiene otros planes para sus elegidos. Dios tiene otro plan para Jacob. Pero lo malo es que Jacob no ha querido aprender a confiar en Dios, no ha querido aprender a obedecer a Dios, a creer en sus promesas. Y él hace entonces un arreglo con su suegro tío, usando su astucia, su habilidad, su picardía, ¿cierto? Y entonces él piensa que ahora puede seguir en ese plan, alcanzando lo que se necesita, lo que él quiere. Versículo 31 al 34. Y él le dijo: ¿qué te daré?, le dice Labán. Jacob responde: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Note, Jacob es astuto, le dice más o menos sí pero no. Cuando le dice quédese, le dice, bueno, hagamos una cosa, le planteo este negocio y yo me quedo. Y entonces le hace ese arreglo donde él se va a quedar solamente con las ovejitas manchadas y pintadas, recuerda, y que las van a hacer aparte, etcétera, etcétera, y ese va a ser su salario. Jacob recurre
posiblemente a las supersticiones de aquellas tierras, y mezclado eso con una pizca de viveza y de picardía, idea la estrategia para volverse rico. Versículo 35 en adelante. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Dígame, ¿qué tiene que ver estos artilugios con la genética animal? Nada, ¿cierto? Empezando porque el reino vegetal y el reino animal son totalmente aparte. Esto eran supersticiones. Pero bueno, Jacob estaba convencido que él iba a lograr lo que quería y tal. Y bueno, después reconocería Jacob que no fue por esos artilugios, ni mañas, ni esfuerzos, ni viveza. Fue Dios el que finalmente lo prosperó. Versículo 43 de este capítulo 30. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervos y camellos y asnos. Entonces Dios prospera a los pícaros como Jacob. Ya vimos qué clase de instrumentos somos, el remanente del pecado, y Dios permite muchas veces que el pueblo y sus hijos prosperen económicamente, pero creo que más allá de eso, también Dios ejerció justicia. Pues ¿sabe una cosa? Aquí hay que remarcar algo, y permítame que me desvíe un poco del tema central de nuestra meditación, pero considero que vale la pena. Siendo Jacob un empleado, con un jefe tan malo, con un jefe impío, con un jefe mentiroso, con un jefe avaricioso, tramposo, Jacob fue un excelente trabajador que se esforzó, que cumplió con su trabajo cabalmente. Mire por favor conmigo unos versículos rápidamente. Versículo 29 del capítulo 30. Volvamos al 30, 29. Jacob respondió a su patrono infame, le dijo: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Pasemos al capítulo 31, versículos 6 y 7. Cuando habla con Raquel y con Lea, les dice: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Versículo 38 al 40. Dice Jacob: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Eso es el ejemplo de un hombre fiel delante de Dios, un trabajador que sirve al ojo no del amo humano, sino que sirve
al ojo de Dios. ¿Tiene usted un jefe malvado como este? Mentiroso, engañador, aprovechado, que le cambia el salario 10 veces, que siempre lo tumba, que no le paga bien las prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces usted dice, no, pero que me afano. 20 minutos que llegué tarde, para lo que paga. Ojo. Cuidado. ¿Nota el punto? Ese es un trabajador que teme a Dios. Cierro mi paréntesis. Creo entonces que Dios lo recompensó, a pesar de que él usó, dijimos, de mañas y cosas. Dios también fue justo, le recompensó un trabajo fiel. Y por eso, entonces dice el verso 43, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos santos. Pero estábamos hablando de que estamos esclavizados por un imperio malvado, ¿recuerda? Hermano, amigo, el destino del hombre, desde que también en el principio fue desterrado de su tierra. Estoy hablando de Adán y Eva, que fueron desterrados así como Jacob de su tierra, del paraíso, por causa del pecado. A partir de ahí, todo hombre viene a esta tierra para trabajar, invertir su fuerza y capacidad en los intereses del mundo caído que está bajo el maligno. El hombre vive como un esclavo del imperio del mundo. Y por trabajar en el imperio del mundo, así se gaste hasta la última gota de sudor y sangre, terminará como Jacob. ¿Sabe cómo? No obteniendo nada del mundo. Nada. No se engañe, amigo, hermano. ¿Del mundo obtendremos algo? ¿Usted se llevará algo de aquí para el otro mundo? Yo creo que no. Y así, por causa del pecado y la maldición que cayó, como consecuencia, la humanidad vive esclava en este mundo caído y nada obtiene para el bienestar de su alma y muy poco para cubrir su necesidad temporal, ni para sí mismo ni para su familia. Pero el Señor dice en su palabra, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Su vida, amigo, hermano, su vida, su tiempo, su energía, se pueden gastar, invertir en trabajar en otros intereses que son generalmente y mayormente contrarios a los intereses de Dios. Porque estamos en un mundo caído que está bajo el maligno. Y así incluso los padres de familia, esclavizados al trabajo, le restan compañía, atención, crianza, enseñanza bíblica a la familia. Y en esas condiciones, Dios en su gracia, por eso quiere liberarnos de esta condición y nos llama a tomar una decisión. Nos llama a obedecerle. Nos llama a mirar hacia Él.
y a buscar un futuro mejor, no en esta tierra, sino salir de esta tierra e ir a otra mejor. Él nos llama a eso, porque Él en su gracia quiere liberarnos, insisto, de este cautiverio. Y lo segundo aquí en este punto es que no solamente Dios nos llama, sino que Él mismo nos conduce y va con nosotros siempre en el camino a donde nos llama a salir de esta tierra, así como llamó a Jacob. Jacob vio ese medio hostil que lo rodeaba, y en medio de esa situación recibe la guía divina. Versículo 1 al 3 del capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Y aquí viene lo importante. También Jehová dijo a Jacob, ¿qué le dijo? Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Hermano, amigo, el Señor nos llama a volver nuestra mirada a Él. Que el futuro nuestro no está aquí en esta tierra, está donde Él nos llama, a esa tierra a la que Él nos llama. Jacob ya había considerado que seguir como estaba no tenía ningún sentido. Recuerda, él ya había dado a conocer a su suegro: vea, ya es hora, yo ya trabajé aquí y me voy y me quiero ir. Él consideró que trabajar en tierra ajena y trabajar para este malvado amo no tenía futuro. Y Dios ahora le está haciendo una oferta gratuita, generosa, para cambiar su vida. Ese cambio de vida implicaba un costo. Era un largo viaje. ¿Se acuerda cuánto viaje había desde la tierra de su familia, la tierra de la promesa, hasta donde estaba ahorita la tierra de Labán? ¿Recuerda? 3 meses de camino. ¿Sí lo recuerda? Bueno, Dios nos llama, pero también requiere de nosotros ¿qué? Decisión, esfuerzo, estar dispuestos a salir. El cambio de vida implicaba emprender un largo camino, un largo viaje, incierto, peligroso, difícil. Mire, lea nuevamente el verso 3. Jehová le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Y note la última frase: y yo estaré contigo. Sí, el camino a seguir es difícil, el viaje es incierto, peligroso, pero Dios le está prometiendo estar con él siempre. Él le da una promesa. Estaría siguiéndole en todo su recorrido por el desierto. Dios no lo abandonaría. Considérelo, hermano, póngase un poco en las sandalias de Jacob. En medio del acecho de fieras peligrosas que encontraría, el Señor estaría con él. Cuando las tormentas intentaran sepultar a su familia, a sus pequeños hijos bajo la arena del desierto, Dios estaría con él. Cuando estuvieran expuestos al sol abrasador, la sed, la sequía, tentados a desfallecer y regresar, Dios estaría con ellos. En medio del desierto, Dios ahí estaría todo el tiempo con Jacob, sustentándolos, ayudándolos,
Dios sería su guardador, su sombra a su mano derecha. El sol no los fatigaría de día, ni la luna de noche. Siempre que fuera necesario, su socorro vendría de quien hizo los cielos y la tierra. ¿Recuerda el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. Ahí se lo saben. Pues créanlo, que su vida esté determinada por eso que están diciendo, y obedezcan y muévanse en esa dirección. Esa es la promesa que Dios hace a sus escogidos, a los que eligen un cambio en sus vidas, confiando en las promesas de Dios, saliendo de su antigua manera de vivir, donde estaban cautivos al servicio del maligno en este mundo. Dios promete, hermano, que Él estará con nosotros siempre en el camino de la vida. Si tomamos la decisión, si le hemos abrazado, si hemos creído en sus promesas, si miramos que nuestro futuro no está en esta tierra, sino en la tierra prometida. ¿Ve el punto? ¿Cree usted eso, ya que rezó el Salmo 121? Dios promete que estará en los baches del camino, en los escollos en que seguramente caeremos y nos golpearemos, pero ahí estará Dios con nosotros, en medio del dolor, de la tristeza, de la soledad, de la enfermedad, de la pobreza. Ahí estará Dios con nosotros en este caminar siempre. Él ha prometido que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, en ninguna curva peligrosa del camino de la vida, Dios abandona a su pueblo. Él está ahí. ¿Ve el punto? Hermano, amigo, yo no sé qué está viviendo hoy en su diario vivir. Yo no sé qué dolor, qué sufrimiento, qué curva angosta del camino ahorita está atravesando en su vida. Pero si usted ha abrazado las promesas de Dios, si tiene su esperanza puesta no en este mundo, sino en la nueva tierra y nuevo cielo en Cristo, el Señor está con usted, hermano, hermana, ahí, en medio de su dolor, de su soledad, de lo que sea, de su fracaso. Ahí está Dios con usted. Siga adelante, no mire atrás, obedezca al Señor. Él no lo abandonará nunca. ¿Puede usted creer eso? El Señor va con usted siempre. Quizás se está poniendo estrecho el camino de su vida esta semana que arranca mañana. De pronto debe enfrentarse a problemas, a oposiciones, a dificultades, estrecheces, no sé. Quizás a la vuelta del camino el sol se cubre, tinieblas y tormenta le esperan. Pero su vara y su cayado nos infundirán aliento. Él está con nosotros. Pero si es que usted ha abrazado las promesas de Dios, si usted ha decidido también esperar en la promesa
y abandonar cada vez más la esperanza en este mundo caído. Porque usted y yo debemos reconocer que debemos huir de este mundo a una tierra mejor. Por eso debemos confiar y seguirle a donde Él nos llama. Y eso me lleva a avanzar al segundo punto. Dios nos llama a confiar en un amo mejor. Dios nos llama a confiar en un amo mejor. Verso 4 al 16. De continuar Jacob con su tío, piense, ¿qué hubiera pasado? Todo resultaría en un fiasco, ¿cierto? Un fracaso. Seguir teniendo por empleador a un hombre malvado que prácticamente era como su amo, eso no le auguraba ningún futuro, ni para él ni para su familia. La vida de Jacob se consumiría en seguir siendo un siervo que trabaja para los intereses malvados de su suegro. Pero Dios no quiere eso para sus escogidos. Él quiere que veamos que Él tiene planes mejores para nosotros. Dios quiere que conozcamos que Él es el soberano sobre la tierra, sobre todo el universo, que Él todo lo conduce conforme a su buena voluntad, que Él es el Todopoderoso que puede hacer todo lo que se ha propuesto y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y que también este Dios está lleno de amor, de gracia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y debemos aprender que del hombre y del mundo caído no podemos esperar nada, y nada bueno obtendremos para nuestras almas. En primera instancia, note que debemos aprender el trato que el mundo nos da y el trato que siempre recibiremos del incrédulo. Muy pronto Jacob advirtió que en esa tierra, si se quedaba, iba a ser tenido como un enemigo, iba a ser mal visto. Sus habitantes terminarían aborreciéndolo porque él ya no pertenecía a esa tierra. Versículo 4 y 5. Envió pues Jacob y llamó a Raquel, a Lea, al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, note, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Empezaron a mirar mal a Jacob. ¿Por qué cree que empezaron a mirarlo mal? Bueno, por muchas cosas, ¿no? No les gustaba que Dios les estuviera prosperando. No les gustaba que él hubiera dicho, no, yo quiero irme a la tierra de la promesa, yo quiero ir a la tierra de mis padres, etcétera, etcétera. Finalmente debe reconocer que ese no es su medio. El que escucha el llamado de Dios y cree en sus promesas estará siempre en el mundo como una criatura fuera de su medio ambiente natural y saludable. Debe asumir que ya no pertenece a ese mundo, que ya no vive en función de ese mundo ni trabaja para fortalecer el imperio de este mundo, que su esperanza está puesta fuera de esta tierra. Eso fue lo que no le gustó a los hijos de Labán. Ese ya no era el esclavito que iba a seguir trabajando en función de sus intereses. Ese ya no era el trabajador fiel que iba a seguir haciendo ladrillos para edificar
su imperio. Así es el creyente en medio del mundo caído. Debemos asumir que ya no pertenecemos a este mundo, que no vivimos en función del mundo, que no trabajamos en función de los intereses del mundo. Como Jacob, debemos dar a conocer al mundo que nuestra esperanza no está en esta tierra. ¿Le asusta? Pero es bueno que lo sepan. Que usted no se va a dejar esclavizar. Pero entiéndame, estoy hablando en el sentido espiritual, ¿no? Que usted ahora, en su alma, está buscando otro reino. Tiene su mirada, su esperanza puesta, déjeme insistir, en una tierra diferente. Eso despertará espíritu de envidia, de sospecha, de enemistad, no importa. Porque usted y yo sabemos que tenemos un Dios y que ese Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Por eso lo segundo aquí es debemos reconocer que solo Dios es nuestro benefactor. Jacob empieza a tomar conciencia que Dios es quien le ha bendecido, que por eso debe salir de ese lugar. Versículo 6 en adelante dice: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces. Note lo que reconoce Jacob: pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así, dice Jacob, quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Mire que ahora Jacob sí reconoce que no fue porque peló las varitas ni nada de eso. No, es porque Dios estaba con él. Dice el versículo 10: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Quién prosperó finalmente a Jacob? Su esfuerzo, sus artimañas, su confianza en esos artilugios fue Dios. Dios estaba con él conforme a la promesa que Jacob había recibido en Betel. ¿Lo recuerda? Mira el versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob debe confiar en Dios, en sus promesas, debe obedecer el llamado, debe mirar hacia esa tierra, caminar en función y en dirección a ella. Versículo 14 al 18. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extranjeras, pues nos ha vendido y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió los hijos y sus mujeres sobre los camellos y los puso en camino, todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre
en la tierra de Canaán. Jacob creyó finalmente que si Dios estaba con él, que si Dios le acompañaba en todo su viaje, eso era lo único que necesitaba. Porque del mundo no podía recibir nada. Él ya experimentó lo que podía obtener viviendo en tierra ajena y con un amo malvado. ¿Qué iba a obtener? Cero. Partió. Movámonos al tercer y último punto. Dios nos guarda y libera para una vida mejor. Es momento de pensar, hermanos, todo esto significa que la vida de Jacob y de su familia de ahora en adelante iba a transitar por un lecho de rosas. Significa que estas promesas y la fe de Jacob y la obediencia a salir de esa tierra e ir a la tierra de la promesa le garantizaba que todos sus problemas se acabarían en este mundo. No. La Biblia no habla de la doctrina de la prosperidad del cristiano. Esa es una mentira. Las circunstancias de Jacob no eran para nada ideales. Piense, hermano, amigo, un minuto, un segundo, use su imaginación. Ese viaje que emprendía Jacob era un viaje muy complicado. Una familia numerosa, hijos aún pequeños, un ganado abundante, algunos animales recién paridos, otros por parir, muchos siervos, 3 meses de camino por delante. Ya no serían 3 meses en el desierto, ¿o sí? Esos 3 meses los habían dado él solito a buen paso. Pero imagínense con niños, con todos esos animales, con mujeres también quizás de esas siervas y siervos embarazadas, niños de brazos, harían que los 3 meses de camino se multiplicaran casi indefinidamente. Eso demanda fe en las promesas, eso demanda obediencia, eso demanda confianza en Dios. Y por eso quiero decirle, hermano, en primer lugar, que Dios nos protege de nuestro mayor enemigo. Jacob, al tomar esta decisión, se embarca, coge todo su trasteo, que no era pequeño, ¿no? Ese no le cabía en un carrito de estacas de 1 tonelada, no. Sale, emprende una larga travesía y Jacob no sabe qué le deparará el camino. Y pronto se avecina un conflicto con un adversario no pequeño ni insignificante. Versículo 19 al 22. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces, verso 23, Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y lo alcanzó. ¿Cómo la ve? El primer problemilla. Labán consideraba que sus hijos, sus nietos, sus hijas e incluso hasta su mismo yerno eran de su propiedad, que no tenían derecho sobre sus vidas. ¿Cómo habían tomado la decisión de irse sin avisarle? No podían ser independientes de él. Y ahora finge estar
ofendido y dolido porque salieron sin despedirse y no permitirle hacerles una despedida con todas las atenciones debidas. Versículo 23 al 28. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber? Note, para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamborines, con arpa, con pasteles de yuca, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos ni a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Pero Labán no tiene buenas intenciones en su corazón. Lo que hay en el corazón de Labán hacia su yerno no es bueno. ¿Y sabe por qué sabemos que lo que había en su corazón no era bueno? Porque finalmente sale a la luz lo que había en su corazón por sus propios labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 29. Porque hay poder en mi mano para haceros ¿qué? Mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Labán prácticamente confiesa cuál era su propósito. ¿Para qué quería alcanzar a su yerno y a sus hijas? Para hacerles daño. Hermano, amigo, el que cree por la fe en la promesa de Dios, usted que es un peregrino en este mundo caído, usted que se siente amedrentado a veces, que nos sentimos angustiados, nerviosos, porque parece que el mundo nos va a destruir, nos va a arrollar, nos va a dejar en la miseria, vamos a sufrir terribles consecuencias. Hermano, si usted ha creído en las promesas de Dios, peregrine por este mundo con confianza en Dios. Usted que ha creído, sepa, usted no dejará de atravesar obstáculos, aflicciones, porque son necesarias antes de llegar y entrar y tomar posesión de la nueva tierra. Y hermano, le digo algo, muchas veces en el camino le alcanzará y saldrá a su paso su enemigo más feroz, como el que salió al encuentro de Jacob. Un enemigo que, como dice aquí el texto, tiene mucho poder para hacerle mal. Un enemigo que puede dañar su alma, que puede atentar contra su vida, contra su familia, contra sus hijos pequeños, contra su trabajo, contra todo, y hacerle pasar un mal rato y mucha tristeza. Ese enemigo se llama Satanás. Pero Dios ha prometido que Él no dejará nunca a sus escogidos en el camino, ¿recuerdan? Él no dejará ni permitirá que el enemigo nos toque más allá de su voluntad. Versículo 29, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu Padre me habló anoche diciendo: guárdate guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Vaya a su Biblia a Job capítulo 2, versículo 3 al 6. No pierda su página de Génesis.
Job. Capítulo 2, 3 al 6. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y note verso 6. Y Jehová dijo a Satanás: y aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás no puede ir ni un milímetro más allá hasta donde Dios le permite. Porque Jehová reina. Satanás es solo un instrumento en manos de Dios. No pasará un centímetro para dañar a sus escogidos. Por eso, en este tránsito hasta el reino de Dios, nuestras almas están seguras, porque Dios siempre estará con nosotros y a nuestro lado. Aunque Él salga en una curva del camino y nos alcance, ni el peor enemigo de nuestras almas tiene poder para hacer mal contra nosotros. Porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob no lo permitirá. Versículo 42 de nuestro capítulo 31 del Génesis. Dice Jacob: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Finalmente Dios obró, guardó a Jacob, y Labán, ¿sabe qué tuvo que hacer? Huir. Y los dejo con este último pensamiento: Dios nos libera y nos conduce a una vida mejor. A partir del verso 31 hasta el final del capítulo, vemos primero que Labán, como su hija Raquel, siguen aún atados a la idolatría. Versículo 30. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Mire que él tenía dioses en los que confiaba, Labán. Y Raquel, su hija, se los había robado, ¿recuerda? Porque era otra idólatra, recuerda que lo dijimos. Ahí está, versículo 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda, en un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y el episodio finaliza con un acuerdo que hacen Labán y Jacob. Acuerdan apartarse cada uno por su propio camino. Ponen de testigo a Dios que ninguno atentaría contra el otro. Y así, finalmente, Jacob se libera por completo de Labán para seguir su camino libre hacia la tierra prometida. Versículo 55. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y hasta luego el amigo. Y regresó y se volvió a su lugar. En conclusión, hermanos, amigos, qué gran historia que Dios nos ha dado esta mañana, ¿no le parece? Qué gran historia que Dios nos deja registrada en las páginas de la Escritura. Cuántas enseñanzas, cuánto ánimo, consuelo, confianza, desafíos para nuestras almas.
Esta historia nos señala cómo Dios quiere mostrar su gracia, rescatando al hombre que fue lanzado del paraíso por causa de su pecado y liberarlo de la esclavitud a la que resultó cautivo y conducirlo de nuevo al lugar de donde fue desterrado. Hermano amigo, para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, para rescatar al hombre, para liberarlo, para asegurarle mediante su obra en la cruz la reconciliación con Dios y la victoria sobre el enemigo que lo esclaviza. Lea conmigo Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Dios libera a Jacob de la opresión de Labán, al igual que Jesucristo libera a los cautivos por el pecado y la muerte, para que podamos huir hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Amigo, este es el Evangelio. Esta es la buena nueva. Señor, señora, joven, usted que me ha escuchado, Dios envió a su Hijo para rescatarlo de la esclavitud en que se encuentra en este mundo caído, para que usted mire hacia otra tierra, una tierra prometida que vendrá por pura gracia, en la que habitará el pueblo de Dios por los siglos de los siglos. Para eso murió Cristo, para perdonar nuestro pecado, para reconciliarnos con el Padre, para que tengamos esperanza, confianza de una vida nueva, para que tengamos certeza de que el Señor estará con nosotros todo el tiempo en este tránsito, en este camino de la vida, hasta que lleguemos y entremos al reino sanos y salvos. Arrepiéntase y crea. Abrace a Cristo por la fe. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios ahora está siempre con los cristianos. Los discípulos fieles de Cristo, los que a pesar de su debilidad y pecado remanente perseveran en hacer la voluntad de Dios. Querido creyente, recuerde, el camino de la vida que usted recorre no está libre de dolor, de dificultad, de adversidad, de peligro, de tristeza, hasta de jefes aprovechados, enfermedad, de muerte. Pero Dios en Cristo siempre estará con usted. Siempre lo acompañará en el camino, lo llevará sano y salvo hasta entrar en la tierra prometida. Nada lo separará del amor de Dios en Cristo. Y ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué hacer frente a tanta gracia? ¿Qué va a hacer usted frente a tanta gracia? ¿Qué va a hacer usted, hermano, ante tanta gracia? ¿Se va a quedar ahí, mirando para el cielo, esperando cielo nuevo y tierra nueva? No, esto nos mueve a mayor confianza y esperanza en medio de las pruebas por las que estamos pasando, en medio del camino estrecho por el que usted se encuentra. Seguir confiando, teniendo una esperanza viva, y por esa confianza y esa esperanza viva usted seguirá obediente a la palabra de Dios,
obediente a su voluntad, cueste lo que cueste. ¿Está dispuesto a moverse en esa dirección? ¿A mayor obediencia en la fe? Porque recuerde, ¿cómo es el título de nuestro mensaje? Dios no nos abandona y nos lleva a salvo en el camino. Por eso estamos llamados a obedecer en confianza, en esperanza, en fe, confiando en Dios, aunque la vida duela. Amén. Oremos. Padre bueno, gracias damos siempre por tu palabra. Hoy te suplicamos, Señor, ten misericordia. Quieras guardarnos, Padre, en el camino como lo has prometido. Ayúdanos a crecer en esa fe, en esa obediencia. Y que esa fe produzca siempre buenas obras. Que vivamos realmente alejándonos más de este mundo caído y su imperio maligno que nos esclaviza. Y vayamos con confianza siempre, con nuestra mirada puesta en la promesa. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Bendice tu palabra en el que no cree, que pueda ver a Cristo, que corra por su alma, que huya también de donde está. Vuelva su mirada, Dios, abrace a Cristo en fe y arrepentimiento. Rogamos, Señor, sálvalos, conviértelos y serán convertidos. Te lo pedimos, Padre, en los preciosos méritos de Cristo. Amén y amén.